Sí, bendiciones, gloria sea al Señor. Aclaración, este video no tiene derechos de autor. Es un video reacción, que no genera ganancia porque el canal Camino hacia la Verdad no está monetizado. Si gustas hacer una donación por transferencia, lo puedes hacer al número 10 43 38 27 49 5 o por clave interbancaria al número 13 73 20 10 43 38 27 49 50 a Bancoppel, a nombre de Rodrigo Ubiarca Gutiérrez. Gracias por tu ayuda y tu donación. Bendiciones. Gloria sea al Señor. Pues bien, amados hermanos, una vez más, el camino hacia la verdad. Vamos a dar un diálogo acerca del tema que hoy están tratando entre unicitarios. Hay unicitarios, sí, que pisaron el talón de Aquiles de los unicitarios pentecostales. Una doctrina fundamental dentro del mundo unicitario es la doctrina del bautismo en el nombre de Jesús para salvación. ¿Sí? En cada culto, el pastor o ministro que da el culto o la enseñanza invita en cada culto, si hay un miembro que haya visitado por primera vez la iglesia y que quiere bautizarse para ser salvo y para el perdón de sus pecados, lo puede hacer. Sin ser discipulado, sin saber si se arrepintió el varón o no, o lo hace por emoción. Sí, pero ellos predican eso, es una doctrina fundamental dentro de las iglesias pentecostales. Inclusive en cada iglesia hay pileta para ser bautizados. Si terminan el culto, invitan a la gente a que se bauticen y en ese momento son bautizados. Entonces, el señor Carlos Ochoa ha recibido diferentes comentarios acerca de que como él no cree como los demás unicitarios pentecostales, ¿sí? Él no cree conforme a la doctrina base que ellos predican, que es una doctrina fundamental acerca del bautismo. Entonces está recibiendo ahorita diferentes comentarios y unos son que lo están atacando, dicen que no es unicitario, que cómo puede ser posible que él esté enseñando sin ser bautizado, porque va en contra de la doctrina que ellos están enseñando conforme a la doctrina de la unicidad. ¿Por qué? Porque todo unicitario cree, sí, y se le revela que el nombre de Jesús es el nombre del Padre y se bautiza en el nombre de Jesús para salvación y perdón de sus pecados. Sí. Entonces Carlos Ochoa se dice, se dice ser unicitario. Él se presenta como unicitario. Entonces también a causa de sus enseñanzas, muchos unicitarios dicen que él no es unicitario. Inclusive le han mandado mensajes dentro del programa en vivo que él hace. Por ejemplo, aquí terminando el martes de Haster y respuestas del bautismo, un unicitario le dijo que era un unicitario raro. Sí, que tenía una enseñanza muy diferente a todos los demás unicitarios. En este canal, El Camino hacia la Verdad, yo he estado afirmando que dentro del mundo unicitario, cada unicitario enseña una doctrina distinta y propia, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay como una competencia a ver quién realiza o formula una doctrina
básica de la unicidad. Pero lo más sorprendente que dice Carlos Ochoa es de que dice que el Espíritu Santo le dice y le enseña y que él expresa estas cosas. Los pentecostales del nombre dicen que son bautizados con el Espíritu Santo con la señal de hablar en lenguas. Entonces, si esta doctrina de Carlos Ochoa, el Espíritu Santo se la inspira y a los pentecostales unicitarios le inspira el Espíritu Santo, entonces ¿por qué discrepan? Si acaso el mismo Espíritu Santo con unos pentecostales unicitarios les enseña una doctrina de una manera y a Carlos Ochoa el Espíritu Santo le enseña otra doctrina diferente a la que les está enseñando a los unicitarios. ¿Acaso el Espíritu Santo no enseña una y única doctrina? Porque él dice la palabra de Dios que él hablará conforme a lo que oyere. Y él enseña y recordará lo que Jesucristo dijo en su palabra. Amén. Vamos a escuchar al señor Carlos Ochoa sobre una pregunta que le hice, ¿sí? Y vean la respuesta que nos da. Escúchenlo con atención. Vamos, porque para eso también hay escritura, para eso también hay escritura, para eso también. Bueno, aquí Rodrigo está haciendo una pregunta. Él dice, Ochoa, una pregunta. ¿Quién invoca el nombre de Jesús? ¿El ministro o el que bautiza? Pues bueno, Rodrigo, me estás haciendo una pregunta que yo te la podría responder simplemente desde el punto de vista bíblico. Vean la pregunta que yo le hice, Ochoa, una pregunta. ¿Quién invoca el nombre de Jesús? ¿El ministro o el que se bautiza? Es una pregunta sencilla, porque yo he venido siguiendo a Carlos Ochoa y sé un poco de lo que él enseña. Para todos los unicitarios pentecostales de la IPU o IPU Internacional, ¿sí?, afirman que el que invocó el nombre fue Ananías cuando bautizó a Pablo. Pero la escritura no lo dice así. No lo dice así. Y todos, la mayoría de todos los unicitarios, sí, todos los ministros dicen al creyente, al que se va a bautizar, yo te bautizo en el nombre de Jesús. Aunque no haya texto bíblico que diga que una persona creyente en Jesucristo haya bautizado de esa manera a los creyentes. Pero tenemos un testimonio apostólico de cómo realmente fue bautizado un apóstol, referente al apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos enseña, por medio de hechos, de la manera en que él fue bautizado conforme a su testimonio ante Agripa. ¿Sí? Él nos enseña la manera en cómo él fue bautizado, porque está escrito que llegó Ananías, oró por él, recibió el Espíritu Santo, se le cayeron las escamas de los ojos, recobró la vista y le dice, Ananías, levántate, porque Pablo estaba postrado. Dice, levántate, ¿sí?, bautízate, lava tus pecados invocando su nombre. El texto es claro y Pablo invoca el nombre de Jesús y enseguida, aunque la Biblia no dice que luego en cuanto él dijo, sí, en nombre de Jesús, fue bautizado, pero fue bautizado porque dice ahí, levántate, invoca su nombre y bautízate. ¿Sí? Bautízate
lava tus pecados invocando su nombre. Es un testimonio real apostólico que está escrito y ese no lo podemos negar, o lo aceptamos o lo negamos. Y vean la respuesta que nos da Carlos Ochoa, yendo en contra de las enseñanzas pentecostales unicitarias, ¿sí? Unicitarias. Esto es tremendo. Vamos a escuchar lo que nos contesta Carlos Ochoa. Escúchenlo con atención. También. Bueno, aquí Rodrigo está haciendo una pregunta. Dice, Ochoa, una pregunta. ¿Quién invoca el nombre de Jesús? ¿El ministro o el que bautiza? Pues bueno, Rodrigo, me estás haciendo una pregunta que yo te la podría responder simplemente desde el punto de vista bíblico, pero no con esto quiero decir que lo que yo te responda sea una norma. Yo no... Claro que no es una norma, porque tú me lo vas a responder desde el punto de vista bíblico. No lo vas a responder como creen todos o la mayoría de unicitarios. ¿Sí? Eso lo entiendo. Sigamos escuchando. No te puedo decir eso. Yo no te puedo decir eso, que es una norma, porque para mí el momento del bautismo es algo muy con Dios y de Dios. Y hay un proceso que se debe hacer en la Biblia, pero ya el protocolo de decir quién es el que invoca el nombre, mi hermano, no me atrevo a tanto. Y me gusta ser sincero con este tipo de cosas. Por lo menos yo en la escritura veo a Pablo, que se le dice por parte de Ananías, ¿cierto? Ananías era este hombre con el que fue a visitar Pablo, era otro Ananías, al cual le dice que levántate e invoca su nombre. Invoca su nombre. Y recuerda que Ananías ya le había impuesto las manos para que recibiera el Espíritu Santo. Ya le había impuesto las manos para recibir el Espíritu Santo. Entonces, supuestamente el que debía invocar el nombre era Pablo, pues supuestamente el que iba a recibir el bautismo, no sé. Pues por lo... Sí escucharon, ¿verdad? Sí escucharon. Carlos Ochoa está agarrando un nivel muy, pero muy diferente a todos los unicitarios. A todos los unicitarios. O sea, él está enseñando una doctrina contraria y muy diferente a como la enseña Luis Polo, Clavijo, Cerrato y la mayoría de los pentecostales unicitarios. ¿Sí? Y hay unicitarios que los siguen en sus creencias y que no están de acuerdo de la manera doctrinal o de la manera que son adoctrinados en las iglesias. Porque Carlos Ochoa ha manifestado que él no se congrega. ¿Sí? Que él no se sujeta a ninguna enseñanza de una congregación. ¿Sí? Él lo ha dicho. Entonces, Carlos Ochoa dice que Pablo invoca el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver. El bautismo es necesario para la salvación en aquellos a los que el Evangelio ha sido anunciado, la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y han tenido la posibilidad de pedir ser bautizados. Sin embargo, aunque el bautismo no sea un requisito absoluto para la salvación, sigue siendo una parte crucial de la vida del cristiano. El bautismo simboliza la unión con Cristo y la entrada en la familia de Dios. Es el poder transformador del Espíritu Santo el que cambia el corazón en la conversión. Él es el que redarguye de pecado y por medio del Espíritu Santo invocamos a nuestro Señor Jesucristo. El bautismo simboliza la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Creemos firmemente que todos y cada uno de los cristianos deben de ser bautizados en agua por inmersión. El bautismo ilustra la identificación del creyente con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Romanos 6, versículo 3 al 4, declara:
¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. La acción de ser sumergido en el agua ilustra el morir y ser sepultado con Cristo. La acción de salir del agua ilustra la resurrección de Cristo. Aquí hago una aclaración. El bautismo por sí solo no es para salvación. ¿Por qué? Porque hay quienes que predican que el bautismo es para la salvación y lo predican en cada culto y afirman que cuando se bautizan es porque se les ha revelado el nombre del Padre. Pero la Biblia es contundente, ¿sí? Esto pasa dentro de las iglesias pentecostales que invitan gente que es inconversa. El pastor predica y se les invita, después de la predicación, se les invita a ser bautizados para salvación. Pero la palabra del Señor nos dice claramente en Mateo 28:16, dice la palabra: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aclaro, el bautismo por sí solo, sin ser discipulado y sin creer en el Hijo de Dios, en nuestro Señor Jesucristo, no salva. No salva. O sea, si a usted, amado hermano, a usted que creyó en una manera que le predicaron el bautismo para salvación y no le hablaron del nacimiento, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y usted no creyó en el nombre del Hijo de Dios, usted no es salvo. Porque usted tiene que creer en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, al creer, tiene que ser discipulado. Cuando usted es discipulado, ¿sí?, usted se bautiza. Amén. Si usted toma el simple hecho, el bautismo para salvación, sin creer, sin arrepentimiento, sin conocer quién es realmente Jesucristo, el Hijo de Dios, diga, ese bautismo no lo salva a usted. Amén. Las iglesias unicitarias actuales es lo que predican en sus iglesias. En cada culto invitan a que sean ustedes bautizados. Un ejemplo: aquí en Guadalajara, Jalisco, México, salen a la plaza pública en el centro de la ciudad de Guadalajara, ¿sí?, salen los unicitarios de la luz del mundo. Ellos predican un culto acerca del varón de Dios, del apóstol de Jesucristo, y tienen piletas, tienen 10 piletas grandes, e invitan, después de que les hablan del varón de Dios, del apóstol de Jesucristo, y los invitan a ser bautizados para el perdón de sus pecados y para su salvación, ¿sí? Porque ellos dicen que el apóstol es el que va a entregar la iglesia a Jesucristo, y todos aquellos son los que se bautizan, ¿sí? Entonces ellos predican el bautismo para salvación y el perdón de sus pecados. Y ellos les dicen que aquí en la tierra hay un varón de Dios, un apóstol de Jesucristo. Ellos no les predican el nacimiento de Jesús, la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús. Amén. Entonces hay mucha gente que por emoción y por ver que todos se están bautizando, hacen filas
y gente que va pasando se forman y se van bautizando. Y también bautizan en el nombre de Jesús, sin ser discipulados, sin ser nada. Entonces ya después se les gira la invitación a una de las iglesias de la luz del mundo, ¿sí? Porque aquí en Guadalajara la doctrina que predomina, porque es la más grande que hay, son los de la luz del mundo. Sí, los de la luz del mundo son dueños casi de media Guadalajara. Sí, la hermosa provincia se le llama. Entonces están los apostólicos del nombre. Aquí en Guadalajara hay varias iglesias que se llaman apostólicos del nombre, que también predican el bautismo en el nombre de Jesús. Amén. Y todos, su predicación es bautízate en el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús es el nombre del Padre. Y tienes que bautizarte para el perdón de tus pecados y para que seas salvo. ¿Sí? Entonces, en Hechos, capítulo 16:31 y Efesios 2:8-9, ¿sí? Dice Hechos, por lo tanto el bautismo, ¿sí?, es un paso importante de obediencia. Después de la salvación, pues es el perdón de nuestros pecados. Hechos 2:38, ¿sí? Les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En la Biblia hay un testimonio de cómo un apóstol fue bautizado, y es el apóstol Pablo. Hechos 22:16 dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Pablo, antes de ser sumergido, invocó el nombre de Jesús como está escrito. Él siguió conforme a lo que está escrito y lo plasmó escrituralmente en Romanos, ¿sí?, 10:8 dice, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Aquí está. Pero con la boca se confiesa para salvación. Tú tienes que confesar el nombre de Jesús, así como lo confesó Pablo antes de ser bautizado, ¿sí? Pero para eso tienes que tener el conocimiento de quién es realmente Jesucristo, el Hijo de Dios. Tienes que ser discipulado. Y esto concuerda realmente con Hechos 22:16, cuando le dijo a Ananías, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. En Hechos 22:16 y en Romanos también está escrito que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Todo aquel que en él creyere, no será. ¿En quién hay que creer? En Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Amén. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Bajo esos textos bíblicos, Pablo invocó el nombre de Jesús para su salvación. Versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia,
pero con la boca se confiesa para la salvación. Y al hacer esta confesión, como lo dijo Ananías, Hechos 22:16, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Y enseguida fue bautizado. Según el texto bíblico, Ananías mandó a invocar el nombre del Señor a Pablo. Los unitarios de la luz del mundo hacen eventos públicos y bautizan para salvación, y muchos son bautizados sin ser discipulados por emoción. Los unitarios pentecostales, el ministro invoca el nombre sobre el creyente a ser bautizado, pero no pueden demostrar tal práctica o manera. Y tenemos realmente, sí, tenemos la práctica de cómo un apóstol, o tenemos el testimonio de cómo un apóstol fue bautizado. A ese apóstol Ananías no invocó el nombre de Jesús cuando lo bautizó, sino que mandó a que Pablo invocara el nombre de Jesús y que fuese bautizado. ¿Sí? Por lo tanto, como repetimos, el bautismo es necesario para la salvación en aquellos a los que el Evangelio ha sido anunciado, la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y han tenido la posibilidad de pedir ser bautizados. Amén. El bautismo es necesario para la salvación. Porque así como dice que Jesucristo perdona pecados, así también está escrito en Hechos 2:38 que el bautizo es para perdón de pecados. No podemos hacer absolutamente nada ante esas grandes declaraciones. Amén. Gloria sea al Señor. Pero el que te prediquen que te tienes tú que bautizar para el perdón de tus pecados y para salvación, sin predicarte la muerte, la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, entonces ese sería ya un bautizo, sí, que te lo quieren aplicar que por sí solo salva, sin ser discipulado, como está escrito en Mateo 28:19, sin creer en Jesucristo como en el nombre del unigénito Hijo de Dios, ¿sí? Sino que es una revelación falsa, sí, que se te revela el nombre de Jesús y que el nombre de Jesús es en el nombre del Padre y que por eso eres bautizado para tu salvación, sí, porque el nombre del Padre se te ha sido revelado. No, así no lo dice la Biblia. Por lo tanto, el bautismo sí es necesario, porque así como dice la palabra del Señor, que Jesucristo perdona pecados, así es también el bautismo.